Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Ya cansado, supongo. También quería unirme a los agradecimientos por haberme invitado a estar en esta mesa de artritis psoriásica. A mí me ha tocado un poquito hablar de la terapia inhibidora del JAK. Estos son mis conflictos de interés y esta es la agenda que vamos a seguir. Voy a introducir un poquito el tema, también hablando un poquito de la etiopatogenia, del mecanismo de acción. Bueno, quiero darle la enhorabuena a mis compañeros de mesa por las grandes ponencias que han dado. Yo creo que han hablado ya mucho de esto y no voy a incidir demasiado. Y luego un poco el desarrollo clínico en artritis psoriásica de los dos que tenemos hasta la fecha, tofacitinib y upadacitinib. ¿Vale? Hablando un poquito de la etiopatogenia, como ya hemos dicho, en un paciente, en un individuo que está genéticamente predispuesto, lo que se va a producir es un evento inicial que, como ya se ha dicho, pues puede ser una agresión tisular, puede ser una infección, y esto lo que va a hacer es una activación de los linfocitos, principalmente los linfocitos T. Entre otros, pero parece que hoy en día se sabe que las dos estirpes celulares principalmente implicadas son el linfocito TH1 y el TH17, como ya hemos hablado. El TH1, que es inducido por la interleuquina 12 y que produce interferón gamma, TNF-alfa, que a su vez pues, van a inducir macrófagos, fibroblastos y van a producir otras interleuquinas como la interleuquina 1, que es una interleuquina inflamatoria, el RANKL, que estaría implicado en la destrucción, o sea, de la artritis psoriásica. Y el linfocito TH17, del que ya se ha hablado en profundidad, que estaría inducido, entre otras, por la interleuquina 23 y que podría producir la interleuquina 22, que también se ha hablado de ella, que puede producir formación ósea en la artritis psoriásica, y la interleuquina 17 también, que hemos hablado en profundidad. Todas estas interleuquinas van a influir sobre los diferentes tejidos y van a producir las diferentes manifestaciones de los dominios de la artritis psoriásica, de los que ya se ha hablado también. Entonces, ya hemos hablado del TNF-alfa, hemos hablado de la interleuquina 17, interleuquina 23, y ahora vamos a hablar de la vía JAK. La vía JAK, como hemos dicho antes, como ha dicho Paco, no es bloquear una interleuquina solo, sino que vamos a bloquear diversas interleuquinas. Hay diferentes vías de señalización intracelular, tenemos la vía MAP, la vía SIC, que son las que utilizan los linfocitos T y B, tenemos la vía NF-kappa-beta, que es la que utilizan el TNF-alfa, el RANKL, la interleuquina 1, y tenemos la vía JAK-STAT, que, como vais a ver a continuación, pues la utilizan directamente múltiples citoquinas que están relacionadas con la etiopatogenia de la artritis psoriásica, como son la interleuquina 12, la interleuquina 23, el interferón gamma, la interleuquina 22 e indirectamente también pues, otras citoquinas de las que ya hemos hablado, TNF-alfa, interleuquina 17. De enzimas de la familia JAK, ya lo sabéis, tenemos JAK1, JAK2, JAK3 y la TYK2. También sabéis que en cada receptor de cada interleuquina viene asociado de forma constante dos o tres de estas enzimas. Como digo, es de forma constante. Por tanto, inhibir una determinada enzima va a tener unas consecuencias diferentes, ¿no? Por poneros el ejemplo más claro, el factor estimulador de colonias, granulocito monocítico, y también la EPO están relacionados al receptor con JAK2. Por tanto, al inhibir JAK2 vamos a tener un efecto asociado, que es la anemia, ¿no? Por tanto, como digo, pues la inhibición de cada enzima va a tener un efecto beneficioso y un efecto secundario posible, ¿no? Por ejemplo, JAK1 se relaciona más con la elevación de los lípidos, con la reactivación del herpes zóster. JAK2 ya hemos hablado de la anemia. JAK3 es fundamental para la maduración de las natural killer y su inhibición pues, se podría relacionar con el aumento de infecciones, neoplasias, etc. En reumatología disponemos de estas cuatro moléculas inhibidores de la vía JAK: upadacitinib, filgotinib, tofacitinib, baricitinib. No son exactamente idénticas, tienen diferentes afinidades. Upadacitinib, filgotinib son más inhibidores de JAK1, baricitinib es más de JAK1, JAK2 y tofacitinib sería JAK1, JAK2, JAK3. Por lo tanto, no son iguales, tienen diferencias también en cuanto a el metabolismo hepático, metabolismo renal, interacciones, etc.
Y dicho esto, pasamos un poquito al desarrollo clínico en artritis psoriásica. De las dos moléculas que tenemos hasta la fecha en artritis psoriásica, que son tofacitinib y upadacitinib. Están ambas aprobadas para artritis psoriásica y para espondiloartritis axial radiográfica. Y upadacitinib también está buscando la no radiográfica. Vamos a empezar por tofacitinib. Tofacitinib tenemos estos 5 estudios. Estos 3 son en artritis psoriásica y estos en espondiloartritis. El primero, el OPAL-BROADEN, es en pacientes naive a terapia biológica. Tiene 4 brazos. Como veis, los dos de tofacitinib de ambas dosis, de 5 o 10 miligramos, brazo placebo. Y luego tenemos un brazo que no es un comparador, sino que es un control de adalimumab. Y el billón, que es en pacientes con respuesta inadecuada a biológico, tiene los 2 brazos de tratamiento y el placebo. Y pasamos directamente a resultados. Por cuestión de tiempo tampoco me voy a parar más. El objetivo primario fue la respuesta ACR20 a las 12 semanas de tratamiento y como veis, esto se alcanza en el 50% de los pacientes de esta dosis de 5 miligramos, que es la que finalmente está aprobada en artritis psoriásica, frente a un 33% de pacientes en placebo y un 52% en adalimumab. Y en estudios en pacientes con respuesta inadecuada a biológico vemos que también es un 50% frente a un 24% en placebo. El otro objetivo primario de estos estudios fue de calidad de vida, fue el HAQ y también se observaron diferencias significativas frente a placebo en ambas dosis de tofacitinib frente a placebo. Y lo mismo en pacientes con respuesta inadecuada a fármacos biológicos. Otros dominios como la piel también fueron evaluados y vemos que un 43% de pacientes alcanzaba el PASI 75 con diferencias significativas frente a placebo. Y también se analizaron otros dominios de trip to target en artritis psoriásica como el MDA. Como vemos numéricamente, mayor número de pacientes, un 26% alcanzó esta mínima actividad de la enfermedad frente a un 7% en placebo, aunque aquí los resultados no fueron estadísticamente significativos. En entesitis también se analizaron la eficacia con el índice de Ley. Vemos que aquí también se produce una diferencia numérica y solamente alcanza la diferencia estadísticamente significativa la dosis de 10 miligramos. Y en dactilitis también se observa una diferencia, pero tampoco se observa la estadísticamente significativa. También se analizó la progresión radiográfica a través del Total Sharp Score y se observó que el 90%, más del 90% de los pacientes no se observaba progresión radiográfica. Y por poner también una sola diapositiva, porque la mesa era de artritis psoriásica, sobre el estudio que le llevó a la indicación de espondiloartritis axial radiográfica, vemos que ellos, aunque el criterio de respuesta principal era ASAS-20, ASAS-40, que es el que se analiza últimamente, lo alcanzan el 40% de pacientes en tofacitinib 5 miligramos frente a un 12% en placebo. Y paso a hablar un poquito de upadacitinib y el desarrollo clínico en artritis psoriásica. Aquí tenemos 4 estudios, 2 de artritis psoriásica, 2 de espondiloartritis. El SELECT-PSA-1 sería en pacientes naive a terapia biológica y este tiene la peculiaridad de que incluye un comparador activo que es adalimumab. ¿Vale? Tenemos las 2 dosis de 15, de 30 miligramos, tenemos placebo y el comparador activo. Y ahí vamos a buscar la no inferioridad y la superioridad. Luego tenemos el SELECT-PSA2, que es en pacientes con respuesta inadecuada a biológico, y tenemos los 2 brazos de tratamiento del placebo. Y luego el SELECT-AXIS1, que es en pacientes con espondiloartritis axial radiográfica, y el SELECT-AXIS2, que es en pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica y con pacientes con radiográfica con respuesta inadecuada a biológico, del que también os pondré alguna diapositiva. Pasamos directamente a objetivo primario, ACR20 en la semana 12 y vemos que se cumple el objetivo primario. Tenemos un 70% de pacientes que alcanzan este ACR20 en la semana 12 frente a un 36% en placebo, frente a un 65% de pacientes en adalimumab. Aquí se alcanza la no inferioridad a adalimumab
y la superioridad a adalimumab no se alcanza, solamente la alcanza la dosis de 30 miligramos. Vemos que también hay diferencias significativas en ACR50 y ACR70. Y lo mismo ocurre con pacientes con respuesta inadecuada a fármaco biológico, también diferencias significativas a la semana 12, ACR20, 50 y 70. Tenemos datos del EULAR de hace unas semanas, de 2 años de tratamiento para todos estos criterios de respuesta articular de ACR20. Vemos que son datos de no responder imputation, o sea, los más exigentes, y prácticamente un 70% de pacientes alcanzan esta ACR20 a los 2 años de tratamiento. Datos también buenos, ligeramente inferiores para ACR50 y ACR70. Y en pacientes con respuesta inadecuada, pues datos algo inferiores, pero también muy buenos. Respecto al dominio cutáneo, pues vemos que también tenemos datos a 2 años del EULAR de este año, con un 57% de pacientes que alcanzan PASI 75 y un porcentaje elevado también PASI 90, PASI 100. Y lo mismo en pacientes con respuesta inadecuada a fármacos biológicos, con ligeramente menor porcentaje de pacientes respondedores. Aquí también se han analizado criterios de respuesta trick to target en artritis psoriásica, el DAPSA de baja actividad por debajo de 14. El DAPSA lo alcanzaron en pacientes con naiva a biológico el 47% en la dosis de 15 miligramos. Y en pacientes con respuesta inadecuada, un 34%. El MDA, la mínima actividad de la enfermedad, que sabéis que incluye tanto criterios articulares como cutáneos, como entesis, como HAQ, pues vemos que también tenemos datos a 2 años y que hasta un 40% en la dosis de 15 miligramos, que es la que finalmente tenemos aprobada para artritis psoriásica, alcanzan esta mínima actividad de la enfermedad, y un 29% en pacientes con respuesta inadecuada a biológico. También tenemos datos de calidad de vida, con diferencias significativas y con mantenimiento de la respuesta. Y también tenemos datos de resolución de entesitis. Vemos que hay diferencias significativas en la semana 24 frente al placebo y que se mantienen hasta el año de tratamiento y también en pacientes con respuesta inadecuada a fármaco biológico. En entesitis y en dactilitis lo mismo. Se demuestran diferencias significativas frente a placebo y que se mantienen hasta año de tratamiento. También tenemos datos de progresión radiográfica, tanto en el Total Sharp Score como en el número de erosiones y el espacio articular. Vemos que los pacientes en upadacitinib y en adalimumab no progresan frente a los pacientes que están en placebo. Y lo mismo con erosiones y el espacio articular. Y en cuanto a síntomas axiales, solamente os voy a poner 2 diapositivas. Esto es un análisis de los pacientes de los ensayos de artritis psoriásica, en aquellos pacientes que tenían síntomas axiales de ambos ensayos, y vemos que se analizaron el BASDA y el ASDAS, y vemos que se obtuvieron mayor porcentaje de respuesta en ambos brazos de tratamiento, tanto en el BASDAI como en el ASDAS, como en el BASDAI 50. Y solamente una diapositiva para los ensayos de espondiloartritis que tenemos con upadacitinib. En cuanto al criterio de evaluación principal, que fue ASAS 40, vemos que lo alcanzaron un 51% de los pacientes frente a un 25% en placebo, y tenemos datos también a 2 años de tratamiento en los que se mantiene la respuesta. Y tenemos datos también del SELECT-AXIS2 en cuanto a pacientes que fallan a terapia biológica, que yo creo que van a ser los pacientes que vamos a tener en la consulta, y también con un porcentaje de respuesta ASAS que aumenta hasta un 45% a las 14 semanas. De seguridad, no iba a comentar nada porque ya lo ha comentado, ya ha sido comentado previamente. Simplemente datos del SELECT-PSA1, porque es el que compara con adalimumab, y en general es comparable, ¿no? La seguridad es consistente con lo que se ha observado en estudios anteriores, y las tasas de infecciones, herpes zóster, linfopenia, CK son numéricamente superiores a adalimumab, aunque no hay diferencias significativas,
y las tasas de eventos adversos cardiovasculares y trombosis fueron similares entre ambos grupos. Como conclusiones, pues que la inhibición de la vía JAK-STAT supone un mecanismo de acción innovador que actúa sobre diferentes citoquinas relacionadas con la etiopatogenia de la artritis psoriásica, que tanto tofacitinib como upadacitinib tienen un desarrollo clínico completo en artritis psoriásica y que va a abarcar la mayoría de los dominios, que se demuestran mejorías en dominios articulares, cutáneos en ambos fármacos y también sobre progresión radiográfica, y que upadacitinib muestra además no inferioridad versus adalimumab y mejorías significativas en entesitis, dactilitis y criterios de remisión o baja actividad como el MDA o el DAPSA. En espondiloartritis también se demuestra una respuesta ASAS tanto en tofacitinib como en upadacitinib. Muchas gracias.